el Dios de la ciencia es un Dios que hace 13.700 millones de años, que es cuando aparece el Big Bang, piensa en ti. Marian, tú no deberías estar aquí. Yo no debería estar aquí. El universo no debería estar aquí. ¿Estás aquí por casualidad o estás aquí porque Dios quiere? Pero no hay otra posibilidad. Ahora, eso tiene consecuencias, porque si estás aquí por casualidad, pues no tienes mucha más dignidad que una rata con procesos mentales más sofisticados. Ahora, la buena noticia, Marian, es que la ciencia te dice que tú no estás aquí por casualidad. José Carlos González Hurtado, uno de los líderes empresariales más respetados a nivel global, premiado como mejor empresario del año por el Financial Times, hoy presidente de la EWTN España, la mayor red de medios católica del mundo, conferenciante internacional y autor del bestseller Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. El Big Bang está más probado que la teoría de la relatividad. Es probablemente una de las realidades científicas más demostradas. Entonces, si el universo ha tenido un principio, ¿qué es necesario? Un principiador. ¿Cuál es la evidencia para ti más contundente de la existencia de Dios? La principal razón por la que las personas no creen, no tienen fe, no es porque no entiendan, es porque no quieren. Ustedes están perdiendo algo muy gordo, se lo están perdiendo. Si Dios es tan poderoso, tan presente en todo lo que hacemos, ¿dónde está cuando lo pido, cuando lo llamo y no lo siento? Mira. José Carlos, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Marian, ha sido largo hasta que hemos llegado aquí, pero nada, estoy muy bien, gracias a Dios. Yo agradecida de tenerte aquí, de haber hecho ese recorrido tan largo, porque sé que tienes una agenda tan bien complicada y que hayas decidido hacer este viaje para estar aquí con nosotros es un completo honor, porque además todo lo que vas a compartir aquí, yo sé que va a ser oro puro para muchas personas. Dios lo quiera. Muy bien. José, comenzamos con una pregunta que para mí ha sido interesante cuando te he escuchado hablar pues, en otros podcasts, incluso en tu libro, ¿no? Y dices que más del 95% de los premios Nobel de física, matemáticas, medicina han sido creyentes de Dios. Sí, es verdad, no lo digo yo. Hay un genetista israelí que se llama Baruch Ara Shalev que mira todo lo que creen los premios Nobel de los últimos 100 años. Y el 97% de los premios Nobel de física, el 95% de los premios Nobel de química y el 93% de los premios Nobel de medicina y fisiología se manifiestan como teístas o religiosos. Es decir, más del 95% se manifiestan como... Solo el 5% son ateos o agnósticos. Suelo decir premios Nobel de literatura y el 35% de los que son ateos o agnósticos, o se manifiestan como ateos o agnósticos. Por eso suelo decir muchas veces, ya es casi de broma, que ser ateo es de letras. Pero aquí mi pregunta es, ¿cómo es posible que personas tan racionales, tan científicas, puedan creer en un Dios que muchas veces es difícil entenderlo, es difícil verlo, es difícil medirlo? ¿Cómo puede suceder eso? De hecho, yo creo que lo irracional es no creer en Dios. ¿Sabes? De hecho, no lo digo yo, también hacía un señor que se llama Christian Amundsen, que era premio Nobel de Química, de años 69 o 70, que él decía de una forma un poco exagerada, metiendo el dedo en la llaga, decía, solo un idiota puede ser ateo. Lo irracional es no creer en Dios. El no creer en Dios es una fe. O sea, es una fe en negativo. Tú puedes creer que existe Dios o puedes creer que Dios no existe, pero no viene de la razón. Y además te haces violencia, porque lo natural, cuando tú miras el orden de la naturaleza, cuando tú miras la belleza que hay, cuando tú miras el bien, cuando tú miras la bondad o incluso el amor que tienes por tus hijos, por tu marido, por tu novio, por quien sea, ese amor tú te das cuenta de decir, bueno, esto no viene de mí, no es quién lo ha puesto, y naturalmente acabas creyendo que existe un Dios creador. Luego seguirás ese camino y llegarás a que pues, Jesucristo es Dios o llegarás a otras conclusiones, pero lo natural es creer en Dios. Con lo cual lo irracional es no creer en Dios. Decía Max Planck que la ciencia impone la idea de Dios, no te deja... Max Planck es el padre de la física cuántica. ¡Wow! Bueno, aquí vamos a desglosar cuáles son esas evidencias de la existencia de Dios, pero antes de entrar en ese tema, quiero que
conceptualicemos muy bien qué es Dios, o sea, de qué Dios estamos hablando, si estamos hablando de ese Dios con barba, ¿no? De los libros de religión que nos lo enseñan, nos lo ejemplifican de esa manera, ¿de qué Dios estamos hablando? Dios es un ser que es eterno, cuya esencia es la existencia, es decir, que siempre ha existido. Es un Dios, el Dios que nos dice la ciencia es un Dios que no es material, que no es espacial, que no es temporal. Es un Dios que es bueno porque cuida de su creación, es un Dios omnisciente, es decir, también lo suelo decir a los ateos muchas veces, bueno, si te molesta la palabra Dios, imagínate una superinteligencia. Entonces es una superinteligencia ordenadora del cosmos. Eso es lo que es Dios. Y luego vamos descubriendo atributos de Él a medida que vamos viendo las obras de su creación. Es un Dios que se parece a nosotros, en el sentido, o si quieres, para mejor, nosotros nos parecemos a Él. Nos creó de una forma que nosotros podemos descubrir las obras que Él hizo. Yo suelo decir que es sorprendente, por ejemplo, que el ser humano sea capaz de la ciencia. ¿Por qué somos capaces de la ciencia, Marian? Porque el que creó la ciencia nos creó a nosotros con la capacidad para entender eso que Él creó. Voy a ponerte otro ejemplo. Las matemáticas. Las matemáticas son artificios puramente intelectuales. Tú piensas en las matemáticas, yo pienso en las matemáticas. No se refieren a nada material. Y sin embargo existen. Y existen objetivamente y existen fuera de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la matemática, que son artificios intelectuales, existen fuera de nosotros, son objetivos? Es decir, lo mismo para ti que para mí. Sí. Podemos llegar a la misma conclusión, tú y yo, de algo que existe fuera de nosotros y es puramente intelectual. ¿Quién lo ha creado? ¿Quién ha creado los artificios matemáticos? Pues ese que llamamos Dios. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y quién ha creado esa inteligencia, la tuya, la mía, que podemos entender eso que Él creó? Pues naturalmente aquel que creó las matemáticas, que nos ha creado con la capacidad para entenderlo. Es como en esos cuentos que te van llevando a casa y te van poniendo chinitas por el camino, ¿sabes? Piedritas por el camino para acercarte a casa. Pues eso es lo que ha hecho Dios. Nos ha puesto piedritas por el camino para acercarnos a casa. Y ahora depende de nosotros recogerlas o seguirlas. Me llama la atención cómo tú, José, o sea, una persona que ha trabajado mucho tiempo en un ámbito empresarial, organizacional, muy protocolar, muy ejecutivo, ¿no? Termine hablando de estos temas que, bueno, es interesante porque encontramos lógica en estas cosas. Bueno, al menos tú lo has encontrado. ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Cuál ha sido tu proceso para ahora sí que me has cambiado el eje. Pues completamente providencial. Yo no tendría que estar aquí, Marian. Lo cierto es que ahora mi recomendación para todo el mundo es, en la medida de que puedan y que lo sepan, si ven que ese que llamamos Dios les ha llamado por alguna causa, que la sigan, porque es allí donde van a encontrar la felicidad. Pero te cuento, en mi caso en concreto, efectivamente, yo era consejero delegado de una compañía multinacional americana, yo había sido Chief Commercial Officer de una muy grande empresa francesa, había sido presidente de otra empresa americana, y mi trabajo, y sigo siendo consejero de 2 empresas, mi trabajo es empresarial, y yo era, como te digo, consejero delegado de una compañía de tecnología y de Big Data norteamericana. Hicimos una peregrinación, yo vivía en Francia. Esto no sé si lo he contado en algún sitio, pero vamos, vivía en Francia, había un amigo que quería ir a Lourdes. Entonces yo lo que hacía normalmente es cogía a mi mujer, la ponía en el avión con los niños y yo cogía las maletas para que ella no tuviera que cargar con las maletas y yo me las metía en el coche y me volvía de Francia a Madrid, cuando veníamos de verano, en coche. Entonces le dije a Santiago, oye, pues vente conmigo, paramos en Lourdes, hacemos esa peregrinación. Santiago llamó a otra amiga suya que se llama Sofía. Sofía llamó a un amigo suyo que se llama Antonio. Entonces al final fuimos 4 a Lourdes, y luego lo que iba a ser Lourdes solo se convirtió en una cosa más larga. Fuimos a Torrecidá, fuimos a Barbastro, fuimos a Zaragoza, y en esa peregrinación realmente lo que nos dimos cuenta todos es que Dios nos estaba llamando para algo. De una forma también providencial, y esas cosas
Claro, si uno no es creyente dice, ¡jo, qué casualidad! Pero lo cierto es que la providencia es el actuar ordinario de Dios en las cosas. Eso que tú sabes que te ha pasado por algo, pero que no puedes decirle a nadie, esto es un milagro, porque no lo es, no es un milagro. Una coincidencia, lo llamamos. Exacto, una coincidencia. Pero son esas coincidencias, es una coincidencia que yo esté aquí hoy. ¿Sabes? Es providencial que yo esté aquí hoy. Ahora, a la providencia hay que decirle que sí. Yo podía haber dicho no y no estar aquí hoy. Tú podías no haberme invitado y no estar yo aquí hoy. Pero providencial es que se creen esas ocasiones. Bueno, pues en esa peregrinación yo estaba vendiendo la empresa, la empresa era de un fondo, se estaba vendiendo, coincidentemente con que los otros también estaban cambiando de vida. Y entonces en esa peregrinación es cuando fundamos EWT en España, que es la cadena de televisión católica, que por cierto aprovecho para decirle a todos los españoles que lo pueden, porque es gratuita, lo pueden ver en todas las plataformas, y cuyo objetivo es reevangelizar. Y a raíz de eso es donde me metí en este mundo. Entonces después yo había dado unas conferencias sobre ciencia y Dios en... Pero tú ya eras creyente. Sí, yo era creyente. Vale. Yo siempre he sido católico. Lo que pasa es que suelo decir que me convertí, pero no es justo, porque convertirte es pasar de no a sí. Uh-huh. En mi caso pasé de sí a sí, pero esto significa algo. Cuando yo vivía en Israel, yo era director general de una compañía americana en Israel, durante la época de la segunda intifada palestina, la guerra de Irak, el 11 de septiembre, aquello fue... Y entonces en aquella época, pero vamos, esta es otra historia, digamos que me reconvertí. Y me lo tomé más en serio. ¿Vale? No es me reconvertí, sino que decidí que la fe no era para mí como una corbata que me pongo por la mañana, sino es algo que me constituye. Cuando alguien me pregunta, José Carlos, ¿qué eres? Pues tú dices, bueno, pues eres español, o eres no sé qué, o estoy casado. Entonces es una de las 4 o 3 cosas que me define. Pero bueno, para contestar a tu pregunta, en esa peregrinación es donde salió la necesidad también de evangelizar, si quieres, y dedicarme a poner parte de mis talentos a favor de eso. Sigo haciendo otras cosas, es verdad, pero luego además un editor me pidió escribir el libro salió, ha sido un éxito, gracias a Dios, y aquí estamos. Mi pregunta para ti es, porque seguramente muchas personas que no han seguido este camino desde el inicio de ese sí, ¿no? Sino que están en ese sí no sé. ¿No? Yo conozco uno ahora. Sí, yo también convivo con esa persona. Y claro, a lo mejor, no sé, se me ocurre que muchas personas precisamente no creen en ese Dios precisamente porque no se sienten representados por una institución religiosa. O sea, puede ser eso. O sea, ¿realmente podemos creer en la existencia de Dios sin una vestidura institucional religiosa? Antes de seguir con esta conversación tan reveladora con José Carlos acerca de las evidencias científicas de la existencia de Dios, déjame hacerte esta pregunta directa. ¿Hace cuánto que el inglés está en tu lista de pendientes? Así es. Ese idioma que necesitas para trabajar, para viajar, para crecer, pero que siempre te ha costado el doble aprender. Si estás escuchando esto y te sientes identificada con lo que te estoy diciendo, presta mucha atención. No es que no puedas aprender el idioma, es que nadie te ha enseñado cómo hacerlo de verdad. Por eso, Charlie Londono, experto en la enseñanza de inglés y creador del método Charlie's Way, que ha ayudado a más de 10,000 personas alrededor del mundo, ha preparado una masterclass gratuita de 30 minutos. Una clase donde Charlie te va a explicar con lujo de detalles cómo tú puedes aprender inglés sin libros aburridos, sin memorizar reglas gramaticales y sobre todo sin miedo. Con solo 48 sonidos, tu oído puede entrenarse para hablar inglés como un verdadero nativo. Si quieres dejar de sentir que el inglés es un obstáculo para alcanzar tus metas profesionales y personales, te dejo el link en la descripción o en el QR que encontrarás a continuación para que te inscribas ya mismo a la masterclass de Charlie completamente gratuita. Ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Realmente podemos creer en la existencia de Dios sin una vestidura institucional religiosa? La respuesta es sí, con toda seguridad. De hecho, la creencia en Dios, en un Dios personal, en un Dios creador, es una realidad
solo racional, o sea, no se necesita ser religioso para llegar a la conclusión de que Dios existe. Se puede llegar a ello a través de la religión, pero se puede llegar a ello a través de la razón, y así lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero vamos, hay ejemplos palmarios. Un señor que se llama Anthony Flew, que era el ateo más importante del siglo XX, que murió en el año 2004 o 2005, que después de 50 años estar haciendo apologética del ateísmo, de hecho todos los manuales del ateísmo, todos son los de Anthony Flew, todavía se pueden ver en internet debates de él con algún cristiano, se convirtió al final de su vida, escribe un libro que dice Dios sí existe, además dice el subtítulo es cómo el ateo más prominente de su generación cambió de opinión. Y realmente cambia de opinión por las pruebas científicas. O sea, lo que le lleva a decir, bueno, Dios necesariamente tiene que existir, es el ADN humano. De hecho, en el año 2004 se termina el proyecto Genoma Humano. Él dice, esto demuestra que hay una inteligencia que está detrás de nosotros, está detrás del universo. Las pruebas cosmológicas también, el argumento antrópico le convence y dice, oye, me equivoqué. Y tiene muchísimo valor, si te das cuenta, porque después de 50 años dedicar prácticamente toda su vida a propugnar una idea, da marcha atrás y dice, oye, me equivoqué. Claro, se le echan encima todos lo que yo llamo malvateos, ¿sabes? Los ateos que realmente son besánicos y entonces Dawkins se echa encima, Hitchens se le echa encima. Pero él dice, chico, tiene una frase que es brillante que dice, tú tienes que seguir la verdad hasta donde la verdad te lleve. Yo no quería que me llevara a la existencia de Dios, pero es donde me ha llevado y necesariamente tiene que existir. Entonces, para creer en Dios no se necesita fe. Pero para contestar tu pregunta, para ser religioso, para creer que Jesucristo es Dios, por ejemplo, sí se necesita fe, porque no es una verdad de razón. Que Dios sea uno y a la vez sea tres personas, es una verdad de fe. No se puede llegar a ella solo con la razón. Aunque es razonable, no distingamos, eso es perfectamente razonable. Lo que pasa es que a través de la razón no solo se llega a ella. Y ahora, ¿es posible que haya personas que las instituciones les hayan alejado de ser religiosas? Sí, y es posible. Yo conozco, tú conoces. También es verdad que hay muchas personas cuyas las instituciones les han acercado. Ahora, lo que yo digo es, vamos a ver, si yo creo que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica es aquella que fundó Jesucristo. Entonces, si yo creo que Jesucristo es Dios y lees lo que Él dijo, y si es Dios, Él fundó una iglesia. Y dijo, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si Jesucristo es Dios y por tanto no puede mentir, y esto es importante, Dios no puede mentir, entonces esa iglesia que Él fundó es la iglesia de Jesucristo, donde Él quiere que nosotros estemos. ¿Hay personas que no son encomiables dentro de la iglesia? Sí, probablemente uno sea yo. Ahora, eso debe hacer que una persona no siga a Jesucristo y por tanto todo lo que Él dijo, porque haya una persona, que por cierto son minoritarios, la mayor parte de la gente de iglesia, o sea, de los eclesiásticos, por decirlo así, en general son mejores personas que los que no son eclesiásticos. Lo hay de todo y nos llama mucho la atención que un eclesiástico sea malo. Pero si lo piensas, nos llama más la atención porque lo que esperamos de él es que no lo sea. Tú no esperas de eso de un político, no esperas de eso de un jugador de fútbol, pero sí lo esperas de un eclesiástico, sí esperas que esa persona sea buena. Y cuando no lo es, hay una disonancia que te llama más la atención que cuando no lo es un político. Cuando un político se va de fulanas, bueno, pues es lo que está fatal, no nos entendemos mal, pero lo cierto es que no te llama tanto la atención como si lo hiciera un eclesiástico. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa del eclesiástico, nuestra expectativa del hombre de iglesia o de la mujer de iglesia es que tiene que ser más bueno. Y en general lo son. Esa es la verdad. No lo dice mucha gente, pero en general, y conozco muchos, son mejores personas que los que no ejercen ese, digamos, oficio. Alguna vez había escuchado que la iglesia
A ver cómo te lo explico, ¿no? Es imperfecta porque está manejado por seres humanos también que somos imperfectos y que realmente Dios es mucho más que eso, mucho más que una iglesia. Dios es perfección. No sé qué piensas tú. Completamente. La iglesia no puede ser perfecta en el sentido de que está hecho por seres que no lo somos. El otro día tenía una conversación, incluso los santos no son perfectos. Tenemos muchas veces la teoría de que los santos son imperfectos. Otra cosa es que hayan alcanzado la santidad, pero han cometido errores, se han equivocado. Se han equivocado en cosas importantes a veces, pero necesariamente la iglesia no puede ser perfecta. Lo que tenemos que ver es a través de ese velo de imperfección si lo que está detrás es sagrado. Y lo cierto es que la iglesia es preciosa. Y esto no lo dice mucha gente, pero la iglesia es maravillosa. Y es la casa donde te sientes acogido y donde sabes que está Dios y donde la gente reza por ti. Yo os pido siempre que la gente rece por mí y es gente de iglesia que reza por mí. Mira, antes de ayer se murió la madre de uno de los colaboradores de EWTN, lo pusimos en un post. Inmediatamente cientos de personas estuvieron rezando por él y por su madre. Y alguien dirá, bueno, a ver, rezar. No, rezar funciona. Rezar funciona. Entonces, la iglesia es preciosa. ¿Hay desconchones en las paredes de la iglesia? Sí. Ahora, decir que porque hay un desconchón en una pared de la iglesia no es maravillosa, es fijarse en la cosa pequeñita y no darse cuenta, ¿sabes? Decir, bueno, es que en el bosque hay un bosque enorme y luego hay una ramita tirada en el suelo. ¿Hay una ramita tirada en el suelo? Pues sí, hay una ramita tirada en el suelo, pero el bosque es precioso. Bueno, no te voy a hacer más preguntas al respecto porque si no haríamos otro podcast de esto. ¿Cuál es la evidencia para ti más contundente de la existencia de Dios? Más contundente me refiero a más clara, más evidente, más objetiva de la existencia de Dios. Hay muchas. Si quieres que te diga la verdad, es difícil. Esta pregunta me la han hecho alguna vez y es difícil porque hay algunas personas que les llaman más los argumentos cosmológicos. Hay mucha gente que le llama mucho la atención la física y las evidencias físicas y cosmológicas. Hay algunos que son las biológicas. Yo te voy a decir, hay uno que además es prácticamente incontestable. Marian, tú no deberías estar aquí. Yo no debería estar aquí. El universo no debería estar aquí. Estadísticamente, las probabilidades de que este universo exista y que por tanto exista vida y que por tanto existas tú, exista yo, es un infinitésimo. No, es como si nos hubiera tocado la lotería todos los días. Estamos tan acostumbrados que ya no nos llama la atención, pero ¿qué es lo que tú dirías si yo le doy un billete de lotería a Arturo y le toca la lotería hoy? Y le doy otro y le toca mañana. Y le doy otro y le toca pasado mañana. ¿Qué es lo que pensarías de Arturo o de mí? Pues que estamos haciendo trampa. A ver, hay gente que es muy, muy simpática y me dice, no, que tiene mucha suerte. Hombre, no. Yo creo que Arturo tiene mucha suerte, pero vamos, estará haciendo trampa. Y si estamos haciendo trampa, ¿por qué? Porque no es lógico que nos toque la lotería todos los días. Bueno, pues las probabilidades de que tú estés aquí son menores, son mucho menores que te toque la lotería todos los días. Y eso es lo que te dice la física y es lo que te dice la cosmología. Es lo que se llama el argumento antrópico. Es decir, hay un universo que ha sido creado prácticamente para crear al ser humano. Mira, la constante cosmológica está afinada a 120 dígitos. Es decir, es 0,0000, 120 veces y luego 139. Si no fuera 120, si no fuera 119, si fuera 121, si fuera 139 en lugar de 138, no estaríamos aquí. El universo habría colapsado y el universo no existiría. Después del Big Bang, el universo habría tenido el Big Crunch. ¿Por qué? La constante, hay constantes que están afinadas, la fuerza nuclear fuerte y la gravitacional están afinadas en una parte entre 10 elevado a 17. Eso es, y como es ahí, en el libro hay 200 constantes que si no estuvieran afinadas exactamente con esa
variable, no estaríamos aquí. Mira, Penrose, que es el Premio Nobel de Física del año 2020, él calcula cuáles son las posibilidades de tener un universo antrópico, es decir, un universo que permita la vida del ser humano, basado solo en la entropía que tiene el universo. La entropía es la medida del desorden. Sí. Es decir, lo que él dice, lo decía Einstein, decía, vamos a ver, el universo debería estar completamente desordenado después de aquel Big Bang y sin embargo está ordenado. ¿Y eso por qué? Bueno, pues hemos podido tener suerte. Entonces él calcula cuáles son las posibilidades, cuáles son el número de universos que debería existir para tener un universo antrópico como el que tenemos, solo basados en una constante que es la entropía. La variable, o si quieres, en la ley es la segunda ley de la termodinámica. Y es 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Para entendernos, ese número es tan grande, Marian, que no se puede calcular. No hay un ordenador en el mundo que pueda calcular 1 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 123. Es decir, es como si te hubieran dado un billete de lotería, hubieran repartido todos esos billetes de lotería y te hubiera tocado. Entonces, el ateo dice, ¡jo, qué suerte hemos tenido! Hombre, yo creo, chico, no sé cómo decirte. En fin, hay que tener mucha fe para creer que has tenido mucha suerte. No, hay alguien, como decía, mira, Fred Hoyle, que es otro científico, un físico británico, que era ateo y que luego se convirtió, él decía, las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. Las leyes de la física se han formulado a propósito. Hay alguien que ha pensado, dice, vamos a hacer que todo esto cuadre para que Marian esté aquí. Y eso es lo que es precioso. Porque no es que esto cuadre, no, que esto cuadre y luego que hace 5.000 millones de años aparezca el sistema solar y que hace 4.500 millones de años se enfríe y que justo entonces va a aparecer la vida y que justo entonces, así hasta que Marian esté aquí, hasta que Arturo esté aquí. Y esto es lo que quiero decirle a la gente. El Dios de la ciencia es un Dios que hace 13.700 millones de años, que es cuando aparece el Big Bang, piensa en ti. En ti. No estás aquí por casualidad. Estás aquí deliberadamente. Y además esta es otra de las cosas que le suelo decir a la gente cuando doy conferencias. Fíjense, solo hay dos posibilidades. O tú, Marian, o Arturo, estás aquí por casualidad o estás aquí porque Dios quiere. Pero no hay otra posibilidad. Ahora, eso tiene consecuencias, porque si estás aquí por casualidad, pues no tienes mucha más dignidad que una rata con procesos mentales más sofisticados. No lo digo yo, lo dice Peter Singer, que es un filósofo ateo, que dice exactamente eso, que como estamos aquí por casualidad, el valor de la vida humana no es más que el de una rata con procesos mentales un poco más sofisticados. Ahora bien, si estás aquí, como te demuestro, porque alguien quiere, el valor tuyo es infinito. ¿Por qué? Porque aquel que te creó es superior a mí. Con lo cual, la dignidad que tú tienes, yo no te la puedo quitar. Y esas son las dos posibilidades. En una posibilidad te haces hijo de Dios y en otra posibilidad te haces una rata. Y ahora elijan, porque no hay otra posibilidad. Ahora, la buena noticia, Marian, es que la ciencia te dice que tú no estás aquí por casualidad. Que ha habido algo, si no quieren decirle Dios, una superinteligencia, que pensó hace 13.700 millones de años que quería a Marian. A ti, concretamente a ti. Y eso es la pena. Wow. Me hace sentir muy importante, ¿eh? Eso es verdad. Y es que lo eres. Eso es el justo. Eso es justo. Cada uno de nosotros somos únicos. Y Él nos ha querido. Él, a quien yo llamo Dios. Te voy a hacer una pregunta más relacionada a esto porque has traído el tema del Big Bang, que, bueno, es una teoría interesante para muchos porque, bueno, hay diferentes posturas, ¿no? De que realmente este planeta ha existido siempre, o sea, no ha habido un momento de Big Bang, y otros que sí, que sí ha habido un inicio. ¿Por qué es tan importante entender el inicio para conocer la existencia de Dios? A todos esos les diría que el Big Bang forma parte del modelo cosmológico estándar, es decir, es la ciencia tal como lo dice hoy. Está más probado que la teoría de la relatividad. Es probablemente una de las teorías, que no es teoría, una de las realidades científicas más demostradas.
aquel que no quiera aceptar el Big Bang, bueno, pues también hay gente que piensa que la Tierra es plana y, oye, no pasa nada. Pero lo cierto es que el Big Bang es cierto. Está demostrado teóricamente, hay unos teoremas de Hawkins-Penrose, que es de los años 70, el año... teóricamente, curiosamente, la teoría del Big Bang, la primera persona que la escribe, que la define, es un sacerdote católico. Es el padre Lemaitre, un sacerdote belga católico. Es el padre, si quieres, del Big Bang. Cuando él lo dice, se meten mucho con él, porque este curita está demostrando que la creación pasó. Pero lo cierto es que justo 6 meses antes de que él muriera, en el año 66, hay unos señores que se llaman Penzias y Wilson, que descubren la radiación cósmica de fondo. Y la radiación cósmica de fondo, si quieres, aquel eco de aquella primera explosión. Si hubo una explosión y el universo no es eterno ni infinito, tendríamos que ver en todas las direcciones del espacio una radiación que fuera como, si quieres, la reverberación de aquella primera. Y eso es lo que descubren ellos, y descubren 3 grados Kelvin en todas las direcciones del espacio. Y no se lo creen, porque ellos no creían en el Big Bang. Y sin embargo, se dan cuenta de que es verdad, lo publican y ellos ganan el premio Nobel en 1978. Después de entonces, se ha demostrado repetidamente de forma experimental con el satélite Relict 1, que es un satélite que mandaron los soviéticos para demostrar que no era verdad, y volvió diciendo, pues sí es verdad, el satélite COBE, que es un satélite que mandaron los norteamericanos. El director del proyecto COBE era un señor que se llama George Smoot, que él era ateo. Cuando vuelve el COBE con los resultados, George Smoot se convierte, él es premio Nobel de Física del año 2006, y luego hay el último satélite, que es el WMAP, que vuelve a la Tierra en el año 2014. O 2012. Y luego en el 2014 hay otros teoremas que la gente se intenta olvidar, que se llaman los de Bordeville-Kinnigood, que demuestran que son los que se llaman teoremas del límite del tiempo pasado, que demuestran que en cualquier universo multiverso te lo voy a decir, vale, luego lo explico si quieres, en cualquier universo multiverso donde la constante de Hubble-Lemaitre sea mayor que 0, es decir, que se expanda, siempre ha tenido que haber un principio. De hecho, Bill Enkin, que era ateo y que luego no lo es, dice, ya no nos podemos esconder detrás de la posibilidad de que el universo no haya sido creado. El universo ha tenido necesariamente que ser creado. Y luego también, incluso desde las matemáticas, hay otro teorema que se llama la negación de los infinitos actuales de Hilbert, que demuestra matemáticamente que el universo no puede haber sido eterno. Con lo cual, pierdan toda esperanza, como decía Dante. El universo ha tenido un principio. Entonces, si el universo ha tenido un principio, ¿qué es necesario? Un principiador. Necesariamente. Fíjate, esto lo decía un filósofo ateo griego que se llamaba Parménides, decía, de la nada nada sale. Claro, él lo decía cuando pensaba que la materia era eterna. Ahora que sabemos que la materia no es eterna, podríamos aplicarle el mismo principio, que es un principio lógico que es cierto, de la nada nada sale, puesto si algo ha salido, ¿de dónde? Y ahora te voy a decir, si el Big Bang lo que demuestra es que todo, la materia, se creó en un momento, hace 13.751 millones de años, más o menos un 1%, que es lo que dice el satélite WMAP, no solo la materia, el tiempo y el espacio. Y si lo piensas, tiene todo el sentido, porque si la materia se crea en un espacio, en un lugar, entonces ¿cuándo? Y si la materia se crea en un momento, entonces ¿dónde? Con lo cual la materia, el tiempo y el espacio han tenido que aparecer en el mismo exacto momento y lugar. Con lo cual, antes, y esto está mal dicho porque no había tiempo, pero antes tiene que haber habido una causa que no sea ni material, puesto que la materia está creada, que no sea temporal, puesto que el tiempo también está creado, esto es más difícil de entender, sí, pero el tiempo es una entidad creada, y que no sea espacial. Es decir, ya tenemos, y que sea muy inteligente. Tenemos una inteligencia que no es espacial, que no es material y que no es temporal. Si te das cuenta, empieza a parecerse mucho a eso que nosotros llamamos Dios. Por eso a la gente, a los ateos, digo, no empieces por Dios, empieza por lo que te dice la ciencia. Lo que te dice la ciencia es que ha tenido que haber un principio intelectual, puesto que lo lógico es que estuviera ido mal y sin embargo ha ido bien, que no sea ni material, ni espacial, ni temporal, y que además cuide de su creación. Porque en cada momento donde la cosa podía haber ido mal, Marian, lo recupera. Entonces,
eso es lo que nos dice la ciencia. Para contestar a tu pregunta, toda la persona que dude sobre el Big Bang, a ver, yo creo que está muy bien dudar de todo, pero que hay una cosa que yo suelo llamar que es el ateísmo de las fisuras. ¿Qué es el ateísmo de las fisuras? Fíjate, lo que yo te he dicho convencería, de hecho lo dice Vilenkin, a toda persona razonable de la existencia de Dios. Y como además te doy pruebas, eso convencería a toda persona no razonable de la existencia de Dios. Sin embargo, hay personas que no se convencen. ¿Por qué? Porque buscan una fisura, siempre buscan la fisura por donde poner su increencia, por donde poner su escepticismo, para que mi escepticismo sobreviva. Siempre buscan dentro de todo la panoplia de argumentos que hay aquí, que son incontrovertibles, pero yo creo que es posible que haya un multiverso donde la teoría de... Mira, precisamente te iba a preguntar el multiverso. Eso es lo que yo llamo el ateísmo de las fisuras. Voy a buscar una fisura por donde poder seguir siendo escéptico. Oiga, si usted quiere ser escéptico, séalo. Pero no me diga que es racional. Es de voluntad. Eso ya lo decía también Santo Tomás. La principal razón por la que las personas no creen, no tienen fe, no es porque no entiendan, es porque no quieren. Y eso lo dice también un filósofo moderno ateo que se llama Thomas Nagel, y él dice, literalmente, lo que me sorprende es que todas las personas alrededor mío que son inteligentes creen en Dios, dice él. Y eso me sorprende porque yo no quiero que exista Dios. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Y cierro comillas. ¿Qué es lo que está diciendo el señor Nagel? Lo que está diciendo el señor Nagel es, yo quiero ser Dios. Esto lo digo yo, no lo dice él, ¿eh? Puede haber otra interpretación. Pero lo que él dice es, yo no quiero creer en Dios. Pues si no quieres creer en Dios, no creerás. Por muchos argumentos que te dé, eso es, insisto, el ateísmo de las fisuras. Los argumentos son incontrovertibles. Ya te digo, todas las personas, yo diría prácticamente todos los ateos de buena voluntad que han estudiado la ciencia de los últimos 50 años se han convertido. Estas personas que te he mencionado, la mitad de ellos eran ateos en el principio. Mira, el último premio Nobel de Física, que es un señor que se llama Zeilinger, que él es austríaco, él no estaba bautizado y se ha convertido ahora. Y dice, mira, maravillas, más o menos, dice, las maravillas que yo veo en la naturaleza, él es de física, es premio Nobel de Física, me llevan necesariamente a la existencia de eso que llamamos Dios. Por eso, dice él, he decidido creer en Dios, cosa que me parece una frase preciosa, porque es una decisión, es la voluntad. Y lo mismo que la voluntad te da el paso, sí, la voluntad te quita. Entonces, a la gente que, para contestar tu pregunta, a la gente que diga que el Big Bang no, pues que siga esperando, porque desde que el padre Lemaitre lo pone en 1965, 1944 lo propone por primera vez, pero en el 65, el 66 se demuestra, se han intentado desdecir muchas veces el Big Bang, precisamente porque deja el ateísmo con broche y sin escalera, porque no sabe. Claro, cuando tú le preguntas a un ateo, bueno, antes del Big Bang, ¿qué hubo? Muchas veces la respuesta que te encuentras, vamos, casi siempre, y se lo puedes ver en internet, cuando habla un ateo, la respuesta es, se pone muy enfermo, y dice, pues no lo sé, pero Dios no era. Entonces, hombre, eso no es una respuesta muy científica. Si no lo sabe, no lo sabe, pero no me diga que Dios no era. ¿Por qué hay personas que tú dijiste que esto de... Bueno, ya me ha quedado claro. Para cerrar este tema me ha quedado clarísimo el tema del Big Bang. Y me deja como esa sensación de que, wow, es que se necesita muchas veces más fe para no creer que para creer, ¿no? Eso está claro. Ahora bien, hay muchas personas que aún entendiendo esto, te dicen, sí, o sea, me queda claro igual, quiero creer, pero no puedo. ¿Qué pasa aquí? No lo sé. O sea, sí, hay la intención. O sea, está la intención, quiero hacerlo, pero al final me cuesta, no logro cerrar esto. No lo sé, pero es muy difícil contestar una pregunta general porque cada persona tiene sus razones. Y
Y hay veces también, debo decir, que las personas dicen yo quiero, pero no lo hacen. El otro día daba una conferencia. Al terminar la conferencia me viene uno y me dice exactamente eso. Me gustaría acordarme de su nombre, estoy seguro. Si ve este podcast se va a acordar. Era una conferencia donde eran muchos jóvenes, había como 600 jóvenes, y entonces luego al final, ya te digo, me viene un chaval un joven que sí era creyente con su amigo que no lo era. Y entonces él me dice, bueno, yo es que sí quiero creer. Entonces le digo, bueno, pues vas a hacer lo siguiente. Vas a ponerte delante de un sagrario y vas a pedirle tener fe. Vas a decir a eso que tú no crees que es Dios, le vas a decir, yo no creo que seas Dios, no creo que existas, pero si de verdad existes, dame fe. La respuesta de él fue interesante, y esto es lo que le diría a todas las personas que de verdad, genuinamente quieran tener fe, que la pidan, que recen por ella. Y ahora te digo el final de la historia del joven este. Porque yo, para tener fe, así como te he dicho que para creer en Dios no se necesita más que pensar, para tener fe en, por ejemplo, Jesucristo, sí se necesita la gracia de Dios. Se necesita pensar, se necesita querer y se necesita la gracia de Dios. Pero yo sostengo que Dios le dará la gracia a toda la persona que lo pida con buena voluntad y genuinamente. Dios no te va a negar esa gracia de la fe, que es una gracia, quiero decir que es un bien. Lo digo para todas las personas que no tengan fe. Ustedes se están perdiendo algo muy gordo. Se lo están perdiendo. Por lo cual pídanlo. Y te lo concederán. Ahora bien, este joven, me acuerdo, me dice, pero ¿cómo le voy a pedir algo si yo no creo que eso sea verdad? Entonces le dije, mira, estábamos como había muchísima gente, muchas luces, era prácticamente como una discoteca, porque se acababa de terminar la charla y entonces estaba rodeado por un montón de gente. Entonces le dije, Antonio, no sé cómo se llamaba, Antonio, yo quiero una cerveza, pero estoy bien contigo. Entonces no me voy a acercar por la cerveza. ¿Cuál es mi querer de la cerveza? Es muy poco. Yo quiero una cerveza, pero no voy a hacer nada por conseguir una cerveza. Porque estoy bien contigo. ¿Lo ves? Ese es tu querer. Que lo quieres emocionalmente, pero no estás dispuesto a hacer nada por ello. Eso no es querer. Si tú quieres una persona, no la quieres intuitivamente, haces cosas por esa persona. Si tú quieres algo, ve y cógelo. Si yo quisiera una cerveza, de verdad la quisiera, te dejaría y me iría por la cerveza, pero no quiero. O si quieres, la quiero, pero de aquella forma. Entonces yo le diría a las personas, ¿de verdad lo quieren? ¿Qué están dispuestos a hacer por eso? Y además, el siguiente paso es, deberían estar dispuestos a todo, porque en ello les va la felicidad. En ello les va la felicidad. En el libro, fíjate, hay un estudio de Ipsos, que es una empresa. Yo era consejero delegado de una compañía que se llama IRI, y estos eran como medio competencia nuestra, que tiene un estudio sobre la felicidad en todo el mundo. Entonces es un estudio subjetivo sobre la felicidad. Te preguntan a ti qué tal feliz eres y te lo preguntan el año que viene, el año siguiente. Entonces van viendo cuáles son las variaciones y qué son los componentes de lo que tú llamas felicidad, porque ellos no lo definen. Y la conclusión es que da igual donde estés, en Indonesia o en Bolivia, en España o en Andorra, la propensión a ser feliz es mayor si tienes salud, familia y Dios. Esas son, si quieres, los tres principales pilares para que las personas se consideren felices. O sea, ellos dicen, no, mire, yo soy feliz, ¿por qué? Porque mira, tengo familia, tengo salud y además Dios me quiere. Cuando te falta una de esas, tienes una propensión a ser feliz mucho menor. Con lo cual, esto yo sé que no convence a nadie, pero si usted quiere ser feliz, encuentre a Dios. Alguna vez había leído que el ser humano necesita creer en algo más grande que él
porque es parte del sentido, de la esencia como ser humano. Eso es exactamente así. El ser humano es naturalmente teísta, naturalmente cree en Dios. Y también lo menciono en el libro. Hay 3 estudios que menciono, 2 en Estados Unidos y 1 en Finlandia, hecho entre personas no creyentes y entre niños que no han sido sometidos a ninguna formación religiosa, donde naturalmente ellos, al observar el bien, el orden, la belleza, llegan a la conclusión de que algo ha tenido que crearlo, que es perfectamente natural. De hecho, hay un ateo que se llama Sam Harris que se queja de esto. Dice, bueno, yo no sé por qué los seres humanos, lo reconoce, dice, el ser humano cree naturalmente en Dios. Lo que es gracioso porque, como esta persona es evolucionista, deberíamos hacerle pensar de, bueno, que yo no soy evolucionista en el sentido de que él cree que la evolución lo explica todo. Tendríamos que decirle, mira, si eso es un proceso evolutivo, demuestra que la creencia en la existencia de Dios es un proceso superior a la increencia, puesto que hemos llegado evolutivamente a creer que Dios existe. O sea, incluso desde su propia paradigma, si quieres, intelectual, se le puede negar. Es decir, usted, que es evolucionista, debería darse cuenta que la creencia en Dios es más evolucionada que la no creencia en Dios. José, ¿tú crees que se puede llegar a entender en su totalidad a Dios? No. Y eso es la piedra de tropiezo de muchas personas que en muchas ocasiones lo que son es soberbias ¿sabes? O personas normalmente inteligentes que al no poder comprender totalmente a Dios, dice Dios no existe. Y es justamente al contrario. Si yo pudiera comprender completamente a Dios, ese Dios no sería Dios. Hay un autor, creo que es Jastrow, que dice que un universo tan sencillo como para poder ser comprendido es un universo demasiado sencillo para crear aquella inteligencia que lo comprenda, que es una paradoja. Hay otro autor que se llama Graham Greene, que es un escritor británico, que se convirtió al catolicismo, que él dice, yo no podría creer en un Dios a quien pudiera comprender, y es lógico. Es la historia esta que mucha gente sabe sobre San Agustín, que está en la playa en el Mediterráneo, se encuentra un niño que intenta meter dentro, ha hecho un hoyo en la playa, intenta meter el mar Mediterráneo dentro de la... Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, pues estoy intentando meter el mar en este hoyo. Y San Agustín le dice, niño, ¿no te das cuenta? Mira el mar, mira el hoyo, no va a caber. Y el niño, dice la historia, que era un ángel, se vuelve a San Agustín y le dice, eso es lo que tú estás intentando, Agustín. Estás intentando meter en el hoyo a Dios. No puedes meter en la cabeza a Dios, del mismo modo que no puedes meter el Mediterráneo en un agujero que has hecho en la playa. Es imposible entender todo de Dios. Y eso no nos debe parar por intentar comprenderlo. De hecho, para eso está la teología, y podemos saber muchas cosas de Dios y cada vez más, pero entenderlo completamente, absolutamente no, es imposible. ¿Cómo vives tú con ese misterio de no entender en su totalidad a Dios? Eso no me preocupa, no me da mucho problema. De hecho, me gusta mucho aprender más sobre él, me gusta mucho, porque hay mucha gente muy inteligente. Curiosamente, de las personas más inteligentes que han existido en la historia de la humanidad, se han dedicado a la filosofía y a la teología, sorprendentemente. Entonces, yo, por ejemplo, creo que Santo Tomás de Aquino es probablemente el hombre más inteligente que ha existido jamás. San Agustín es probablemente uno también de los más inteligentes. Y esa gente ha lucubrado sobre la existencia de Dios y sobre el carácter de Dios y sobre lo que Dios es, de una forma espectacular. Si quieres que te diga de esto, espero que no lo vean mis hijos, pero yo he llorado leyendo la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, porque es tan profundo, es tan espectacular la capacidad que tenía ese hombre para ir desgranando todas las características de Dios. Y aún así, cuando Santo Tomás se muere, le dice, esto también es histórico, le dice a su secretario, quema todos mis escritos, porque él ha tenido una visión de Dios. Dios le concedió antes de morir lo que se llama una visión beatífica. Se le presenta y Santo Tomás dice, todo lo que he escrito no es más que paja
comparado con lo que he visto. Y es el hombre que más ha escrito y mejor ha escrito sobre Dios. Entonces, si todo lo que escribió Santo Tomás, que es mucho mejor de lo que cualquiera puede escribir, desde luego yo, es paja, pues imagínate. Entonces, eso no debe evitar que lo sigamos pensando. Eso es una de las cosas que es maravillosa del ser humano, que es que somos capaces de pensar o lucubrar o imaginar o teorizar sobre cosas que no son inmediatamente necesarias para nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el hombre por primera vez mira a las estrellas, no está pensando en lanzar un cohete. Y cuando el hombre está teorizando sobre los agujeros negros, no hay una inmediata necesidad o una imperiosa ventaja que va a conseguir. Esto también le debería decir a todos aquellos que son materialistas o utilitaristas que el ser humano es capaz, y de hecho es casi cuando mejor es, de utilizar sus capacidades intelectuales para cosas que no son materialmente tangibles inmediatamente y que luego, después de a lo mejor muchas generaciones, sí se convierten en algo que es útil. Pero el hombre es capaz de pensar e imaginar cosas que no son necesariamente útiles. Y eso, o si quieres, no para él, sino a lo mejor lo serán para generaciones posteriores. Y es probablemente cuando el hombre es más parecido a Dios. ¿Qué es lo que más a ti te ha conmovido de todo lo que ha escrito Santo Tomás? O sea, porque que te llame y te inspire tanto hasta echar lágrimas es porque hay algo ahí que te ha removido. Pues cuando intenta explicar a Dios en la Suma contra Gentiles, Santo Tomás tiene un montón de obras. La Suma teológica, que es, digamos, ya para nota, y la Suma contra Gentiles, que yo creo puede leer cualquier persona, pero es verdad. Entonces es no la capacidad, la exactitud con que define cada término y cómo hace que eso sea como un sudoku que se va encajando perfectamente. Es un mega sudoku donde cada cosa que ha estado escribiendo previamente la utiliza para después explicar otro concepto. Y como va desgranando y limitando y explicando cada uno de las características de Dios. Santo Tomás, fíjate, en el siglo XIII, Santo Tomás llega a la demostración de la existencia de Dios puramente a través de la razón. Es lo que se llaman las 5 vías. Él demuestra intelectualmente que eso que llamamos Dios tiene necesariamente que existir. Cualquiera de las 5 vías, Marian, a mi juicio, cualquier persona que sepa un poco de metafísica le tiene que acabar convenciendo. Es verdad que hay gente que dice, no, a mí no me convence. Yo creo que usted no lo ha entendido del todo, porque no te deja opción. Es decir, es como una ecuación donde al final es y el resultado es este. Ahora bien, aquello del siglo XIII, cuando a la gente le gustaba más la filosofía y probablemente la metafísica, pues probablemente hoy no vale tanto, en el sentido de que pues a la gente joven o a la gente de mi generación, pues no dedica tanto tiempo a esas definiciones de tal forma que a través de la metafísica. Entonces, probablemente por eso Dios nos ha dado ahora las pruebas científicas, porque lo que yo suelo decir es que las pruebas científicas son las nuevas 5 vías. En el siglo XIII Dios nos los dio pruebas filosóficas, porque era lo que en aquella comunidad o en aquella sociedad funcionaba, y en el siglo XXI nos da las pruebas científicas, porque es lo que hoy funciona para la sociedad, porque la gente está más proclive a entender lo que es el ADN y sabe lo que es el genoma humano, mucho más de entender lo que es persona según Boecio. Wow. ¿Tú crees que a veces la racionalidad puede llegar a ser también nuestra propia cárcel? Sí, el racionalismo. El racionalismo es muy irracional. El racionalismo es pensar que la razón puede entender todo. Y es además falso. Y es demostrablemente falso. Fíjate, voy a hacer una traslación de una de las demostraciones de la existencia de Dios. Hay un señor que se llama Kurt Gödel, que es probablemente el lógico más importante desde Aristóteles. No lo digo yo, hay otro señor que se llama von Neumann que lo llamaba así. Y Gödel
escribe una cosa que se llaman los teoremas de incompletitud, que son muy complicados. Pero para decirlo de forma rápida, demuestran que existen verdades que pueden no ser demostradas, que hay verdades que no son demostradas. Y eso contradice precisamente el racionalismo. De hecho, una de las consecuencias de esto, que lo dice Gödel, es el materialismo es falso, y al final dice también que para la completitud de la matemática se necesita una entidad espiritual. Es decir, él llega prácticamente a la demostración de la existencia de Dios, porque si Dios no existiera, la matemática no sería ni completa ni consistente. Pero otra de las cosas que echa a la basura es el racionalismo, porque lo que demuestra es que, insisto, que hay verdades que la razón no puede demostrar y que, por tanto, el racionalismo es falso. Y eso contradice a otro señor que se llamaba Hilbert, que era otro matemático de principios del siglo XX, que él decía, no, mire, el ser humano es tan poderoso que cualquier verdad va a poder ser demostrada por la mente humana. Y lo que demuestra Gödel es que eso no es verdad. Es decir, es por un lado humillante, pero por el otro lado gratificante, porque si quieres una conclusión también de ese teorema es que tú sabes cosas que son verdad que no puedes demostrar. Y el hecho de que no las puedas demostrar no les quita veracidad, son verdad. Y sin embargo no las puedes demostrar. Y el ser humano es capaz de entender y saber que hay cosas que son verdad que nadie le ha explicado. Y esas, entre otras cosas, las verdades morales pertenecen a ese grupo. O sea, tú sabes que pegar a una señora en un pasillo oscuro cuando está sola, una señora mayor y sin ningún objetivo, eso está mal. Lo sabemos todos, 100% de los seres humanos, desde el principio de los tiempos. A nadie se lo han tenido que explicar. ¿Por qué lo sabemos? ¿Quién nos puso eso? Pues el mismo que hizo la matemática. Yo te diría la cultura. No, porque lo sabemos desde el principio de los tiempos. Cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier situación, sabe que eso no está bien. Eso no es aprendido, Marian. Eso no es aprendido, eso lo sabemos. Es lo que se llama la ley natural. ¿Quién nos ha puesto la ley natural? El mismo que hizo la matemática. Porque no es, oiga, usted cruce la calle en el semáforo rojo. Eso es la cultura. Si quieres, hay determinadas cosas que... Pero no, hay determinadas cosas que sabemos que están mal y otras que sabemos que están bien. ¿Por qué? La moral es otra de esas cosas que se externa a nosotros, que es objetiva y que además es la misma para ti y para mí, independientemente de que uno esté en un lado del mundo y otro. Y además ha pertenecido a todas las culturas en todos los momentos. Siempre se busca la excepción pero lo cierto es que todas las culturas, en todos los momentos, han sabido que había cosas buenas y malas. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que hay algo bueno y malo? ¿Por qué el propio concepto de bien y mal? ¿De dónde viene el concepto de bien y mal? Es verdad. Si no existiera Dios, no habría bien y mal. Sería todo inocuo. De hecho, insisto, el señor Thomas Nagel, Peter Singer, que es el que te decía al principio, él dice eso. Dice, no existe bien y mal. Es interesante porque él dice eso y dice que el ser humano no es más que un animal y, sin embargo, se sabe y se le ha echado en cara, su padre tiene Alzheimer y lo primero que ha hecho es meterle en un hospital para que lo cuiden. Entonces le decían, oiga, pero si él decía que todas las personas con Alzheimer o las personas que son terminales las deberíamos dejar morir porque no es más que un mal para la humanidad. Interesante que cuando es su padre no lo aplique. Pero bueno, eso. Wow. Las inconsistencias personales yo también las tengo. O sea que... Wow. Seguro que muchas personas que son creyentes, incluso, bueno, sí, las personas que creemos, yo creo en Dios, hemos pasado por diferentes crisis, ¿no? Te lo contaba antes de empezar este episodio. Y una de las preguntas que quizás nos hace tambalear más en este camino es, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Si Dios es tan poderoso, tan
tan presente en todo lo que hacemos, ¿dónde está cuando lo pido, cuando lo llamo y no lo siento? Mira, probablemente el mayor reproche que se puede hacer a los que somos teístas es ese, es decir, oye, el mal en el mundo. El mal en el mundo cuando además me afecta a mí personalmente. Te voy a dar 3 respuestas. La primera es, ¿cuál es la respuesta alternativa? Te lo digo porque el ateo, ya sé que no lo estás haciendo así, pero el ateo que cuando te dice, bueno, vamos a ver, Dios no puede existir porque el mal existe, la primera respuesta es, bueno, y ahora dime cuál es tu respuesta. ¿Cuál es la respuesta del ateísmo al mal en el mundo? Fastídiate. O sea, lo que hay que recordar también es que cuando una persona, o sea, si una persona te está diciendo eso legítimamente quiere decir ¿por qué? Pues porque está sufriendo. Lo primero que tienes que hacer es abrazarle y quererle. Y luego, pues, darle la explicación si quieres que te voy a dar yo ahora. Pero si una persona te lo reprocha desde la ideología atea, porque el ateísmo no es más que una ideología, y te está diciendo, y bueno, lo cierto es que tu alternativa no tiene ninguna respuesta. El ateísmo no da respuesta al mal en el mundo. Lo primero que hay que decir es, yo te voy a dar una respuesta y además te voy a dar una esperanza. Pero el ateísmo no tiene ni respuesta ni esperanza. No tiene respuesta y te quita la esperanza. Porque además no hay nada. Bien. ¿Y ahora cuál es la respuesta? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Primer concepto que hay que intentar explicar. Porque todo esto viene porque como Dios es omnipotente, Dios podría solucionar el mal en el mundo, ¿verdad? Bien, Dios es omnipotente, ¿verdad? Sí. Dios lo puede todo, ¿correcto? Sí. ¿Dios puede ser malo? No. ¿Dios puede hacer cualquier cosa que vaya en contra de sus propias decisiones? No. Dios no tiene el principio de no contradicción. Y esto es lo importante que hay que recordarles. Dios puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, por ejemplo, no puede hacer un triángulo de 4 lados. Pero no porque Dios no pueda, sino porque no se puede. Dios no puede hacer un triángulo de 4 lados porque en la propia definición de triángulo es que tiene 3 lados. Con lo cual Dios no puede ir contra lo que Él mismo ha creado. Y ahora bien, Dios te ha dado libertad, ¿verdad, Marian? ¿Te ha dado libertad? Sí, te ha hecho ser humano. El ser humano tiene libertad. Si te quitara la libertad, ¿serías un ser humano? No. Con lo cual, no te puede quitar la libertad. ¿Te das cuenta? No te puede porque no se puede contradecir. Podría, pero no hace porque no se puede contradecir. Y ahora bien, ¿cuál es el origen del mal en el mundo? Pues mira, existe un mal espiritual y un mal físico. El mal espiritual tiene por origen, si quieres, tiene por naturaleza el pecado, lo que nosotros llamamos el pecado, y por origen la libertad. Tú y yo usamos mal la libertad, hacemos eso que se llama pecado y tenemos una consecuencia que se llama el mal espiritual que te afecta a ti y a todos los demás, porque esta es otra de las cosas que hay que decir. El mal, nosotros estamos conectados, Marian. Es el ser humano, como somos todos hermanos, lo que tú haces tiene repercusiones, tiene reverberaciones en el mundo. Bueno, pues lo que tú haces de malo tiene un mal espiritual, pero también existe el mal físico. El mal físico tiene como naturaleza el sufrimiento, que es donde tú ibas. ¿Y cuál es el origen del sufrimiento? El mal espiritual. Es decir, el mal físico, todo el mal, tiene por origen la libertad. Utilizas mal la libertad, se crea un pecado, genera un mal espiritual y tiene consecuencias. Y lo que creo que es un poco hipócrita es que después de que nosotros hemos creado ese mal, vamos a Dios y le decimos, ahora ven y soluciónalo. Y Él no puede. ¿Por qué no puede? Porque no te puede quitar la libertad. No te puede quitar la libertad. Pero aquí es donde te doy la esperanza. Todo pasa para bien. No lo digo yo. Lo dice Él.
Y recuerda que Jesucristo, a quien yo creo que es Dios, no puede mentir. Y Jesucristo nos dice, todo pasa para bien para los que aman a Dios. Lo dice en la carta a los Romanos, San Pablo. Exactamente así. Todo pasa para bien para los que aman a Dios. Y luego dice San Agustín, incluso el pecado. No para todo el mundo, para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. Todo es para bien. Y eso te voy a decir, estoy seguro que te ha pasado a ti, y estoy seguro que me ha pasado a mí. Vamos, yo sé que me ha pasado a mí. Y estoy seguro que a cualquier persona que haya vivido bastante le ha pasado que hay cosas que ellos querían, yo hay cosas que quería, deseaba profundamente, que además creía que eran justas y que no me han pasado. Y me he enfadado con Dios. O cosas que me han pasado que yo creo que no me merecida y me he enfadado con Dios. Y luego, al cabo de tiempo, gracias a Dios, aquello que yo deseaba no pasó. Porque he visto las consecuencias de aquello. Y he visto las consecuencias de no aquello. Es decir, gracias a Dios, yo he tenido la suerte de ver que aquello que deseaba y que no ocurrió, gracias a Dios no ocurrió. Porque si hubiera ocurrido hubiera sido fatal para mí. Y ahora, luego es en ese momento cuando me vuelvo a Dios y digo, no, tú sabías aquello. Yo no. Tú sí. Gracias. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Es esperanzador, pero al mismo tiempo como que, wow, me trae como mucha responsabilidad. Al final yo entiendo como, wow, si sufres también es por algo que yo estoy haciendo. Estás en el túnel, yo lo entiendo. Si tú estás en un túnel, solo hay oscuridad. Ahora, la fe es eso que te dice, al final del túnel hay una luz y es para bien. Mira, a veces hay ejemplos, te voy a poner un ejemplo de mi vida. Hace unos años yo quería ser consejero de una compañía británica, una compañía muy grande británica. Ahora soy consejero de otra compañía británica. Pero esta compañía pues me había llamado, había habido un headhunter, me habían llamado, había habido, pues, no sé, 100 y pico candidatos y es una de las compañías, probablemente de las 20 compañías más grandes británicas. Entonces, pues yo creía que en ese momento era lo correcto para mi carrera. Y entonces el proceso duró prácticamente un año. Yo hice muchísimas entrevistas, me entrevisté con los consejeros, el chairman y la torta. Y quedé yo solo, yo era el último candidato. Y entonces ya pues lo iban a nombrar, como es una compañía que es pública, quiero decir, está en la bolsa, tenían que tener determinados procedimientos para el nombramiento, y en el último momento yo me acuerdo que estaba con mi mujer es austríaca, y yo estaba con ella en Austria, y me llamaron para decirme que no. Y ya llevaba prácticamente un año, y además me lo dijeron justo, estaba con mis suegros, donde estábamos celebrándolo, y ¿sabes? Fue como, oh my God, ¿sabes? Dios mío. Y hay cosas que pasan que son mucho peores, sí, y te estoy poniendo este ejemplo, pero me han pasado muchísimas cosas peores, personales, ¿vale? Pero te pongo este ejemplo porque es a mí paradigmático, te lo voy a explicar. Y yo la verdad es que no lo entendí, Dios mío, era lo que yo necesitaba. Llevo un año trabajando en ello y hijo, me dices que no, ¿por qué? Y además ahora, bueno, me estropeó las vacaciones, me estropeó el soufflé. Además era injusto por lo que, ¿sabes? Había habido otro consejero que había dicho no sé qué, entonces, bueno, pues habían echado incluso al headhunter. Todo fue como muy doloroso. Y pasaron 6 meses y esa compañía tuvo problemas contables. Se descubrieron problemas contables, echaron al chairman, echaron a la consejera delegado, que era una mujer, echaron prácticamente a todo el consejo, y además en una compañía británica los consejeros tienen responsabilidad civil, es decir, responsabilidad pecuniaria, es decir, con lo cual yo podría haber podido incluso, no ir a la cárcel, no creo, pero por algo que yo no tenía nada que ver. Entonces es cuando me acordé, digo, bueno, gracias Dios mío por no haberme dado ese puesto. Entonces, y eso pasa con todo. Con todo. Mira, el otro día, esta semana pasada, estaba en una mesa redonda y estaba con Alfonso del Corral, que es un antiguo jugador de baloncesto del Madrid. Y él es creyente. Él perdió un hijo a los 6 años. Lo digo yo, pero vamos, es exactamente lo que dijo él. Y dice, para nadie quiere eso.
Claro. Nadie quiere eso. Pero él dice, gracias a eso, yo tengo posibilidades de ir al cielo. Porque recuperaron la fe, él, su mujer, su familia. Gracias a eso, la familia se hizo más unidas. Gracias a eso, entonces lo ve con mucha distancia, o sea, porque aquello pasó hace pues muchos años. Y sobreponerse a algo así es muy difícil. Pero gracias a eso, Alfonso es la persona que es. Yo, gracias a las muchas cosas que he pasado, cuando yo vivía en Israel, mi familia me dejó. Gracias a eso, estoy aquí. Nadie quiere que su familia lo deje. Tú decías casi al inicio del episodio que todo está orquestado para que tú y yo estemos aquí, estemos sentados, estemos hablando. ¿Para qué? Mira, primero voy a definirlo. No, orquestado no, porque yo no soy predestinado, o sea, no existe la predestinación, okay. ¿Vale? Existe la libertad humana. Y eso es algo que como católico nosotros lo tenemos, yo creo, más claro que otros. ¿Sabes? La predestinación es un concepto además muy, muy triste, ¿sabes? Y muy pegajoso. Y forma parte del calvinismo y algunas partes protestantes también, pero los católicos ponemos énfasis en nosotros tenemos la libertad. Entonces, efectivamente, la providencia ha hecho que tengamos esta oportunidad y luego nosotros le hemos dicho sí a la providencia. Nosotros colaboramos con la providencia. Entonces, hay que recordar, muchas veces cuando hablo con amigos en España y dicen, pues es que España está muy mal y entonces, bueno, pero esto lo arregla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no arregla nada. Oiga, ustedes se ponen a trabajar o no arregla nada. Pues el Espíritu Santo, nosotros o colaboramos con el Espíritu Santo, y por supuesto que él arregla, pero después con tu colaboración necesita tus manos. Con tus manos el Espíritu Santo es capaz de todo, pero sin tus manos no puede hacer nada. Mira, eso lo decía la Madre Angélica, la fundadora de WTN. Ella lo tenía muy claro, ella se llama la patrona de la providencia, lo tenía clarísimo. Dice, mira, tú no puedes pedirle a Dios que haga lo milagroso y tú no estar dispuesto a hacer lo ridículo. Entonces, yo tengo que estar aquí. Entonces, ahora te contesto, ¿para qué? Yo tengo que estar aquí para que alguien se convierta. Yo no puedo estar en casa y ¿sabes? No puedo escribir un libro fue dificilísimo, estoy escribiendo otro que me está costando la pera, pero si yo no lo hago, eso no va a tener consecuencias. Entonces, ¿para qué? Ese para qué es se lo dejo al Espíritu Santo de, mira, para lo que tú quieras, ¿vale? Para que sea para bien, para salvación de mi alma y la del mundo entero, como decimos. Ese es el para qué. Pero, señores, pónganse a trabajar, porque si no trabajan, España no va a mejorar, su familia no va a mejorar, ¿sabes? Sentados en el sofá no mejora nada. Entonces, o se ponen a trabajar y luego, como dice el dicho español, ¿sabes? A Dios rogando y con el mazo dando. Tú tienes que rogar y luego trabajar, porque si no sirve nada. Claro que sí. Me encanta. Claro, porque es que sí, me resuena lo que dices, porque a veces intentamos encontrar como ese propósito, ¿sabes? ¿Para qué? Y es simplemente para... ¿Cómo tú intencionas para que las cosas te salgan bien? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu ritual? Yo no, lo estás poniendo como si fuera algo de magia y no lo es. Yo encomendar antes de esta entrevista, no sé, yo encomiendo las entrevistas. Entonces, ¿qué encomiendo en las entrevistas? Encomiendo que vaya bien, lo que él quiera es bien, luego que me sirva a mí también y que sirva para la salvación de las almas. Por las mañanas, con mis hijos, tenemos una oración donde encomendamos el día. Por la noche le damos gracias. Yo tengo la ventaja, la fortuna de tener una capilla en casa y además tenemos el Santísimo, con lo cual muchas veces, no todas, pero muchas veces vamos a decirle por la noche, entonces rezamos la familia en la capilla dando gracias. Y la fórmula es siempre, normalmente, gracias, perdona y ayúdame más, que es una fórmula que viene de un beato, de don Álvaro del Portillo, que lo decía así. Si quieres, es como el resumen, es gracias, gracias por todo. Gracias. Este minuto, este tiempo que estamos aquí,
gracias. Porque si Él no quisiera, no habría pasado. Él lo ha permitido. Perdona, porque hay cosas que no he hecho bien. Hay cosas que se me han olvidado decir. Me tenía que haber preparado mejor la entrevista. Perdona, porque... y ayúdame más para la siguiente. Y luego hay que tenerle presente, en la medida de lo posible, casi siempre, ¿sabes? Yo, por la mañana, antes de venir aquí, estaba en el hotel, y pues empiezo a rezar el rosario. Yo rezo el rosario todos los días. Hay veces que lo puedo rezar de golpe, de seguido, y a veces, como ahora, pues creo que voy por el tercer misterio. Y rezo el rosario, bendigo la mesa. Le tienes presente. Tú fíjate, lo que te he dicho antes es, todo es para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Qué es lo que haces cuando amas a una persona? Piensas en ella. Y fíjate que no quiero ser, porque no soy para nada ni gazmoño, ni, ¿sabes?, ni mojigato, pero yo sí tengo presente a Dios, pues en la medida de lo que puedo, casi siempre, ¿sabes? Antes de tomar un viaje, encomiendo el viaje. Antes, insisto, de comer, bendigo la mesa. Me acuerdo de las personas que piden. Muchas veces cuando doy conferencias, pues mucha gente al final me dice, rece por mí. Y entonces me acuerdo para rezar por ellas. De eso se trata. No hay nada más. ¿Qué cambia en nuestras vidas cuando entendemos y conocemos a Dios? ¿Qué cambia en tu familia? ¿Qué cambia en tu trabajo? ¿Qué cambia en tu entorno? Sin cambiar nada inmediatamente, cambia todo. Mira, hay una imagen que un jesuita indio, se llamaba Antoni de Melo, él explicaba, decía, mira, hay una persona, y tú imagínate que estás en un campo, y hay como una especie de estructura de cristal, con luces dentro, y dentro de ello ves a las personas que se están moviendo de una forma rítmica, pero dices, estos tíos están locos. Y de vez en cuando se cogen en parejas, y de vez en cuando levantan los brazos, y de vez en cuando ríen o levantan la cabeza, y te vas acercando y dices, están locos. Están locos, no sé qué les pasa. Y las luces se apagan y las luces se encienden. Hasta que abre la puerta de eso que parecía como un winter garden, no sé cómo se llama, donde se ponen las plantas, ¿sabes? Y están los cristales y lo que escucha es música. Y lo que se da cuenta es que la gente de dentro está bailando. Y entonces se da cuenta de que no es que estuvieran locos, es que él no escuchaba la música. Bueno, pues eso es la fe. Eso es creer en Dios. Tú escuchas una música que otros no escuchan, pero que podrían hacerlo simplemente si abrieran la puerta. Y le da sentido a todo. Y no quiero ponerlo, no significa eso que no tengas problemas en la vida. Por supuesto, los problemas están estadísticamente distribuidos, da igual creyente o no creyente, pero tú le das un significado distinto. Y tiene una razón distinta. Y ves sobrenaturalmente eso. Y eso te hace feliz, Marian. Eso te hace feliz. En eso consiste la felicidad. La felicidad no consiste en no tener problemas. La felicidad no consiste en no tener dolor, porque el dolor existe. La felicidad es entender eso y darle sentido. Y ver que el futuro y el presente tiene una profundidad, tiene un propósito por encima del dolor o las alegrías, porque la felicidad y la alegría son dos cosas distintas. Mira, en una de las entrevistas que hicimos en WTN, cogimos a un médico que se había convertido, que él era el director de los cuidados paliativos de un hospital en Madrid. Los cuidados paliativos es cuando una persona se está muriendo y entonces simplemente lo que quieres es evitarle el dolor antes de que la persona fallezca. Ahora bien, recordemos que todos nos vamos a morir. Y entonces este hombre era ateo. Y se dio cuenta de una cosa, y se dio cuenta de que las personas ateas cuando morían, en general se agarraban a esta vida, se iban llorando, tristes, enfadados con los que se quedaban,
¿por qué te quedas tú y yo me voy si no hay nada? Y era horroroso. Y por otro lado veía que las personas que eran cristianas, los católicos, se iban de esta vida, hombre, pues con el dolor que tenían, pero con paz. Y él lo dice en la entrevista, dice, claro, yo me di cuenta de que la única diferencia era estos señores tienen fe, estos señores no tienen fe. Y yo quería irme como estos, pero yo era de estos, yo no tenía fe. Y entonces un sacerdote le invitó a una adoración. Y algo debió pasar en esa adoración porque el hombre se convirtió. Y entonces lo cuenta diciendo, mira, todos nos tenemos que morir y tú puedes decidir si te vas de esta vida enfadado con el mundo o si te vas en paz porque sabes que vas a otro lado. Y ahora bien, y esto es importante también decirlo, porque la gente suele decir, bueno, pues es por eso por lo que crees en Dios. Es utilitarista, es decir, es lo que tú estás buscando. No. No. El argumento de que nosotros necesitamos a Dios para ser felices no es un argumento en contra de Dios, es un argumento a favor de Dios. Porque muchas veces la gente te dice, bueno, tú crees en Dios porque eso te hace feliz. Y la respuesta es, vamos a ver, ¿porque algo me haga feliz es necesariamente que no existe? ¿Tú necesitas el agua? Sí. ¿Existe el agua? Sí. ¿Necesitas el suelo para sostenerte? Sí, el suelo sí existe. Necesitas la comida para alimentarte y la comida existe. ¿Necesitas a Dios? Y Dios no existe. ¿No te das cuenta de la inconsistencia? ¿Es la única cosa que necesitas que no existe? No, hombre, no. Yo reconozco que podría ser una cosa que necesitáramos que no existiera, pero desde luego el argumento en cualquier caso es a contrario, no en contra. Es decir, lo que parece es que todo lo que necesitamos existe. Luego lo utilizas, lo encuentras o no. Del mismo modo necesitamos a Dios y existe. ¿Y necesitamos a Dios para ser felices? Sí. Para ser felices. Que es un estado, no es un momento. No es que esté alegre porque ayer ganó mi equipo, que está muy bien. Eso está muy bien. No, nada contra la alegría. Pero eso es efímero. Hoy lo tienes y mañana no lo tienes. La alegría es una cosa, la felicidad es un estado. La felicidad es eso que te dice, la semana que viene va a ir bien. ¿Por qué? Porque Él está a mi lado. Es que no puede ir mal, porque Él está a mi lado. Y ahora, eso no es una construcción. Yo sé que los racionalistas dirán, lo has creado. No lo es. No, está a mi lado. Oye, tú has decidido no ponerle a tu lado. Es tu decisión. Él no va a obligarte. Esa es otra de las cosas que tiene el Dios cristiano. El Dios cristiano no se impone. No te puede obligar a quererle. Por eso cuando muchas veces me preguntan sobre el infierno, ¿el infierno existe? Sí, existe. No es algo de lo que nos guste hablar, pero sí existe. ¿Por qué existe? Porque hay gente que lo rechaza. Si tú rechazas a Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede? Hemos dicho que Dios no puede ir contra sus propios actos. Él te ha dejado la libertad, tú le rechazas, pues te vas. Cualquier persona que tenga hijos que le hayan rechazado sabe de lo que estoy hablando. No quieres que te hayan rechazado, pero es su decisión. Ahora, su decisión tiene consecuencias. Esa es otra de las cosas que quiero recordar. Hay consecuencias en cada decisión. La decisión de no querer a Dios tiene consecuencias. Esa consecuencia es lo que nosotros llamamos el infierno. Que a los curas no les gusta hablar de ello, pero existe. Wow. Me he quedado con muchas preguntas más en el tintero. Sé que el tiempo apremia porque tú tienes ahora un viaje importante, así que vamos a concretarlo en una última pregunta. Y es para todas aquellas personas que, han estado en esa duda quizás o pues en la negación, y esto a lo mejor les está abriendo una puerta, un camino para empezar a descubrir o a reconectarse con Dios. ¿Cuál es el primer paso para hablar con Dios, para conectar con esa esencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hablamos con Él? Rezar es hablar con Dios. Cuando la gente me pregunta ¿y cómo rezo? Simplemente habla con Él. Yo aconsejo, porque es muy bueno, ¿sabes? Porque es un ambiente apropiado.
Vete a una iglesia, en la medida de lo que puedas, ponte delante de un sagrario, en la medida de lo que puedas, idealmente cuando no hay misa, porque no hay nadie, no hay muy poca gente, y simplemente cuéntale todo lo que te preocupa. Cuéntale todo. Pídele todo. Una cosa que a mí me decían cuando yo era pequeño, yo iba a un colegio de curas y me decían, no, pero no se le puede pedir a Dios sobre aprobar este examen o que te quiera esta niña. Eso no es verdad. Pídele todo. Todo. Pídele también, por supuesto, por la salvación de tu alma y pídele también por tu abuela que está malita y pídele por tu amiga que ha perdido a su madre, pídele por alguien que está... ¿Todo es válido? Todo es válido. Pídele todo. Yo te digo, a mis hijos, vamos a ver, yo tengo 7 hijos. Cuando un hijo te pide todo, te pide, papá, dame una chuche, papá, dame, quiero esta tarta, o quiero salir, o cosas más importantes. La respuesta es siempre la misma. Solo hay 3 posibles respuestas. Dios solo te va a contestar de 3 formas. Ahora bien, si no se lo pides, ya es tu culpa. Si tú no le pides, o sea, si mi hijo no me pide la chuche, me dice, papá, quiero que me compre ese, voy a poner la chuche, ya no está en edad, mi hija pequeña tiene 10 años, pero vamos a suponer que sí. Pues si no yo no se lo voy a dar. Pero si me pide la chuche hay 3 posibilidades. Sí, toma. Porque veo que es la hora, que es perfecto, no. Sí, toma. Pídele por aprobar el examen. Sí. Segunda respuesta. Ahora no, pero dentro de un rato. Porque vamos a cenar, pero después de cenar. Tercera respuesta. No, porque no es bueno para ti, pero tengo algo mejor. Solo te va a dar esas 3 respuestas. Como cualquier padre a cualquier hijo. Solo hay esas 3 posibles respuestas. Sí y ahora. Sí, pero más tarde. No, pero tengo algo mejor para ti. Pero pídeselo. Entonces, las oraciones de petición es una, pero luego simplemente cuéntale, siéntate y dice, mira, Dios, Jesús, fíjate, tengo este problema, o te doy gracias por esto. Yo probablemente cuando me esté yendo de aquí, probablemente doy gracias por haberos conocido. A Arturo también. Porque es fenomenal. Gracias por vuestro canal, porque habré llegado a algunas personas y a lo mejor a alguno encima le he hecho algún bien y a lo mejor alguno reza por mí y eso es fantástico. Entonces, gracias. Y luego, oye, yo sé que... Vamos a ver, otra de las cosas que tiene de bueno el Dios cristiano es que si tú le pides perdón, te perdona. Siempre. Si no se lo pides, no. Pero si se lo pides, siempre. Da igual lo que hayas hecho. Hay una cosa que me llamó la atención. Todo el mundo, mucha gente conoce la historia del hijo pródigo. Si te acuerdas, aquella es el papá, dame la herencia que me quiero ir de juerga. Y el padre se la da y luego después de que pierde la herencia vuelve a ver al padre. Pero una de las cosas que me llamó la atención, o me hicieron que me llamó la atención, es la reacción del padre cuando el hijo le pide, papá, dame la herencia. Porque lo cierto es que si alguno de mis hijos me pidiera, papá, dame dinero, que me voy de juerga, y me lo voy a gastar con malas mujeres, que es lo que dice, ¿qué le dirías? Pues no. Y además harías bien en decirle que no. Sin embargo, ¿qué hace el padre? Que es Dios. Sí, tómalo. Fíjate, qué cosa más interesante. Dios, a sabiendas de que el hijo se va a gastar el dinero con malas mujeres, lo va a tirar, va a desperdiciarlo, le dice, tómalo. Entonces, Él te va a aceptar tu libertad. Ahora bien, en el momento en que el hijo vuelve, y también es interesante porque el evangelista nos dice, y vuelve por la mala razón, o sea, no vuelve porque, papá, quiero mucho a mi padre, sino porque me he quedado sin dinero. Es lo cierto, yo vuelvo porque, estoy aquí comiendo algarrobas y vuelve por las malas razones, da igual por las razones por las que vuelvas, vuelve. Eso es lo que quiero decir, da igual, no esperes a que, ¿sabes?, te venga un efluvio de corazón y decir, yo ahora deseo profundamente reconvertirme en la iglesia. Te hayas redimido. No,
Da igual por las razones, vuelve a la iglesia. Muchísimas gracias, José. Ha sido un honor, un placer tenerte en este espacio y estas conversaciones con tanta sabiduría, tanto, ¿cómo se dice en inglés? Mind blowing, no sé cómo traducirlo, ¿no? Como que te vuela la cabeza de alguna manera. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marian. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias por haberme traído. Y a ti que te has quedado hasta este punto, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios qué te ha parecido esta entrevista, cuál ha sido tu mayor reflexión, tu mayor toma de conciencia, tu mayor pregunta, tu mayor duda. Me encantará saberlo. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal está? Ha sido fenomenal.